La historia de Chris Bumstead. No se puede negar que en los últimos años se ha producido un gran auge de la popularidad del culturismo. Millones de personas del mundo entero siguen este deporte y están pendientes año tras año del progreso físico de los atletas que subirán a tarima en cada nueva edición del Mr. Olympia. Si antaño teníamos leyendas como Arnold Schwarzenegger o Ronnie Coleman que lograron proclamarse campeones en múltiples ocasiones con físicos espectaculares. En la actualidad existe una figura que sobresale por encima del resto y que a su corta edad ya ha conseguido posicionarse como el principal estandarte del culturismo moderno y en el ídolo de millones de jóvenes en el mundo entero. Christopher Adam Bumstead nació en Ottawa, Canadá, el 2 de febrero de 1995 y desde pequeño su vida ya comenzó a estar vinculada con la práctica deportiva. Durante su etapa en la escuela primaria y en la secundaria, jugaría en algunos de los equipos locales de fútbol, béisbol, hockey y baloncesto de la ciudad. A la edad de 14 años y sin ni siquiera haber tocado una mancuerna en su vida, Chris Bumstead ya pesaba 77 kilogramos. Fue entonces cuando comenzó a practicar levantamientos de pesas en el gimnasio de forma habitual. Según ha afirmado el propio Bumstead, desde la edad de 14 hasta los 18 años, pasó de pesar 77 kilogramos a 102 kilogramos, ganando un total de cerca de 25 kilogramos de forma natural. Durante esta etapa su prioridad era aumentar el tamaño de sus piernas con el objetivo de transferir esta fuerza a otros deportes que practicaba, sobre todo el fútbol americano, ya que no se le daba nada mal. A lo largo de su vida, Chris ha estado muy unido a su hermana mayor, Melissa Bumstead, quien también es culturista profesional en la actualidad. Melissa fue, y sigue siendo, la novia del culturista canadiense Jan Valliere desde la adolescencia, por lo que el interés de Bumstead por el culturismo comenzó a aumentar cuando el propio Valliere le animó para que participara en alguna competición. Desde aquel momento y hasta la actualidad Jan Valliere se convertiría en el entrenador y preparador de Bumstead. En 2014, con apenas 19 años de edad, Chris Bumstead hizo su primera preparación de culturismo de la mano de Jan Valliere con el objetivo de subirse a la tarima de una competición. Bumstead quedó primero en la categoría de peso pesado junior y en la general, mostrando un físico muy avanzado, musculado y estético para su corta edad. Según han declarado el propio Bumstead y Jan Valliere en entrevistas, fue en la etapa final de esta primera preparación de culturismo con 19 años cuando dejaría de ser natural. Momento en el cual comenzaría a utilizar sustancias exógenas con el objetivo de mejorar su físico para ser realmente competitivo en este deporte, donde por suerte o por desgracia, la gran mayoría de los atletas usan sustancias. Desde su primera competición, Bumstead se enamoró por completo del culturismo y estaba decidido a dedicar su vida en cuerpo y alma para desarrollarse dentro de este deporte. El siguiente paso lógico era prepararse y presentarse en competiciones de alto nivel para conseguir su propio carnet profesional dentro de la IFBB, Federación Internacional de Fisicoculturismo. En 2015 Bumstead se presenta a otra competición de culturismo dentro de la categoría de peso pesado y queda en tercera posición. Finalmente, en 2016 con apenas 21 años de edad Chris Bumstead consigue hacerse con su ansiado carnet profesional después de ganar el North American Bodybuilding Championship de la IFBB. Tras esta victoria Bumstead comenzó a ganar una importante relevancia a nivel internacional y sus ingresos por parte del mundo del fitness comenzaron a aumentar significativamente gracias a patrocinadores y eventos. Expertos en la materia ya le consideraban como una de las grandes promesas del culturismo dentro de la nueva categoría Classic Physique que recientemente se había introducido dentro del circuito profesional de la IFBB. En el año 2015. En esta nueva categoría se implementaron unas fuertes restricciones de peso por altura y los jueces demandaban unas proporciones corporales específicas con el objetivo de imitar los estándares de la edad dorada del culturismo. Una época donde leyendas como Arnold o Dave Draper dominaron las tarimas con sus físicos en forma de V, hombros anchos y cintura estrecha en armonía con unas piernas bien trabajadas.
Parecía que Chris Bumstead había nacido para brillar en esta categoría y mucha gente comenzaba a darse cuenta del potencial que atesoraba. Durante la siguiente temporada Chris Bumstead estaba decidido a hacerse con la victoria de uno de los campeonatos profesionales de la IFBB. Si esto pasaba, lograría tener acceso a competir mano a mano con la élite del culturismo y subirse a la tarima de la competición más prestigiosa a nivel internacional, el Mr. Olympia. El 2017 fue sin duda alguna una de las temporadas clave para Chris Bumstead. Durante este año debutó como profesional y se hizo con la victoria, no en uno, sino en 2 competiciones profesionales de la IFFB de forma consecutiva en las ciudades de Toronto y Pittsburgh dentro de la categoría de Classic Physique. Bumstead había cumplido el sueño de cualquier culturista logrando su pase al Mr. Olympia con tan solo 22 años de edad. A finales de ese mismo año se celebró el Mr. Olympia y Chris Bumstead pisó por primera vez la tarima por excelencia del culturismo. Se trata de una competición realmente especial ya que compartió tarima con su hermana, Melissa Bumstead, quien también había conseguido llegar a la élite del culturismo femenino por méritos propios. Bumstead debutó en su primer Mr. Olympia consiguiendo un segundo puesto en Classic Physique, siendo superado por un gran Breon Ansley que en aquel momento se encontraba en el prime de su carrera como culturista. A lo largo de 2018 Chris Bumstead estaba mostrando a través de las redes sus progresos, con un físico bastante mejorado con respecto a su versión del año anterior, con pectorales, brazos y espalda potenciados notablemente. Las expectativas estaban altas y la gente comenzó a especular con que este sería por fin el año en el que conseguiría su primer Olympia. Estas altas expectativas pronto se vieron truncadas cuando Bumstead apareció en la tarima del Mr. Olympia de 2018. El público se dio cuenta rápidamente de que algo en su preparación no había salido bien. Bumstead presentaba un físico peor condicionado que en años anteriores, muy retenido y menos marcado. Los jueces también se percataron y Bumstead volvió a quedar en segunda posición derrotado ante Breon Ansley. Posteriormente Cum anunciaría el motivo por el cual su preparación no salió del todo bien, y es que al parecer, sufre de un defecto autoinmune denominado como enfermedad de Berger. La enfermedad de Berger es un trastorno renal que afecta al riñón y que en última instancia afecta a su capacidad de filtrado. Debido a esto Bumstead no pudo alcanzar el punto de definición muscular que deseaba en competición. Se trata de un problema bastante importante debido a que la condición muscular es una de las características más importantes a la hora de valorar un físico por encima de otro. Si Bumstead no conseguía controlar esta enfermedad, su carrera como culturista peligraba seriamente. A lo largo de 2019 Chris Bumstead junto con la ayuda del doctor y de medicación, consiguió mantener su enfermedad bajo control sin mayores complicaciones. Esto le permitió alcanzar el punto de definición muscular necesario para competir al más alto nivel además de mostrar un físico potenciado y mejorado con el que literalmente aplastó al resto de competidores, consiguiendo por fin su primer Mr. Olympia con 24 años. El 13 de octubre de 2024 Chris Bumstead hizo historia al ganar su sexto título consecutivo del Mr. Olympia 2024 en la categoría Classic Physique. Tras ser coronado campeón, el canadiense sorprendió al público anunciando su retirada del culturismo profesional. Bumstead explicó que era el momento de centrarse en otras prioridades de su vida, como sus negocios y su familia, y dejó claro que aunque se aleja de la competición, el culturismo siempre será parte de él. Su legado en la categoría y su influencia en el mundo del fitness quedarán grabados para siempre. Esta ha sido la historia de Chris Bumstead. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Te espero en el próximo video.